Mi nombre es Marusa Arana, me conocéis probablemente casi todos. Soy la responsable de excelencia y divulgación de I+D+I de Aditec, que como sabéis somos los coordinadores del SINAI, y me acompaña dentro de también la dimensión de género Alexandra Martínez. Ella es técnica de proyectos y estamos aquí para hacer este último webinar que esperamos que sea de vuestra utilidad. Hemos hecho el mismo en las tres sesiones, en junio, julio y agosto. Pensábamos que era interesante que os pudierais, en estos periodos vacacionales, que os pudierais incorporar en aquel hueco que os encajase mejor, y con el mismo proyecto estratégico como ejemplo, repetimos la dinámica. Así que, sin más dilación, comenzamos. La sesión de hoy también, queríamos hacerla breve, en el sentido de que os pueda encajar entre reuniones aquellos que ya no estáis de vacaciones, por desgracia, como nosotras. Y bueno, y veis ahí, la agenda de hoy es básicamente contaros un poco la iniciativa, que muchos ya la conoceréis. Estos conceptos básicos que sirven, en los que nos hemos dado cuenta de que muchos de vosotros y vosotras tenéis confusión a la hora de expresar o identificar o nombrar los conceptos, sobre todo sexo o género, de la misma forma. Y será a través del ejemplo del proyecto estratégico de I+D, NutriPlus, que Alexandra también os va a hacer ese recorrido de lo que ha sido acompañar al consorcio en esos 3 años del proyecto estratégico, para que veáis y podéis identificar en vuestros propios proyectos, tanto estratégicos como colaborativos, como cualquier otro tipo de proyectos I+D, lo que os sirva de utilidad y poder trasladarlo a vuestro día a día de la investigación. Daremos final, por la parte final, los últimos 10 minutos, paso a preguntas, dudas o sugerencias, y si no tenéis ninguna, cerraremos la sesión antes incluso de las 11. Así que voy avanzando. Como sabéis, Aditec, siendo el coordinador, según la Ley de la Ciencia, la Ley Foral de Ciencia y Tecnología, este sistema que se quedó organizado con entidades que ejecutan I+D+I, a las que vosotros y vosotras pertenecéis, los 4 ejes de actividad de Aditec siempre se basan en promocionar tanto la colaboración, la excelencia, la internacionalización y acercar el SINAI hacia la sociedad. Pero es ahí donde desarrollamos una serie de iniciativas para contribuir a esos 4 ejes, y la iniciativa en concreto de investigación con dimensión de género se desarrolló pensando en el marco conceptual de la excelencia científica. Por eso esta sesión también la hemos llamado Verano de Excelencia. Queremos contribuir con esto a que, como sabéis, hace unos años, cuando empezamos a hablar del concepto de excelencia científica a través de la investigación con dimensión de género, era un concepto muy nuevo y muy pocas personas conocíais en qué consistía, o pensabais que era únicamente este párrafo que teníais que poner en la justificación de los proyectos, donde hablaba de que el equipo tiene 50% de mujeres y 50% de hombres, pero como sabéis, afortunadamente a lo largo de los años, ya desde el 19 que estamos hablando de esto, ya cada vez lo tenéis más interiorizado, que la investigación con dimensión de género va más allá y habla del contenido y del desarrollo del proceso, de la metodología de vuestra investigación, además de, por supuesto, ese matiz de la igualdad en los equipos de investigación. Bueno, metiéndome un poco más en harina, esto no viene de que se nos ha ocurrido a Aditec por hacer una cosa estrambótica, ni mucho menos. Nosotros siempre intentamos ser innovadores en nuestro propio trabajo, y como coordinadores, si bien no hacemos I+D+I como vosotros, estuvimos viendo qué es lo que desde otros países referentes en excelencia científica, a qué se dedicaban entidades clave en este mundo de la investigación. Y entonces vimos que se hacía
referencia aquí en Europa, especialmente en el espacio europeo de investigación, a estas directrices que empezó a marcarse estas 6 prioridades, entre las que está la igualdad de género y el gender mainstreaming, que llaman la transversalidad de género. Entonces, los 3 objetivos clave de esto para el espacio europeo de investigación son los que veis ahí. Por supuesto, la igualdad de género en las carreras científicas, que eso cada persona y cada mujer o cada hombre lo vivís de una forma personal, pero también se quiere contribuir a que eso cada vez, esa carrera científica sea más igualitaria, en el sentido de que las mujeres tengáis las mismas oportunidades. También el Espacio Europeo de Investigación se centró en el equilibrio de género en la toma de decisiones, porque no sirve de nada también, como pasa en algunas entidades, ¿no? Incluso del SINAI, que hay muchísimas mujeres en la base investigadora, pero a medida que vamos escalando en puestos clave de decisión y jerárquicamente importantes, es donde ya se pierde esa representatividad de la base de la propia entidad. Entonces, por eso también se quería hacer un énfasis en esa igualdad, pero en la toma de decisiones. Y finalmente, el webinar de hoy está encajado específicamente en esta integración de la dimensión de género en el contenido de la investigación, porque es uno de estos 3 objetivos clave que nos marcaron desde Europa y que, como sabéis, todo lo que desde hace años se habla en Europa trasciende luego a toda la normativa nacional y regional, y es lo que a vosotros, además, si estáis solicitando financiación europea o internacional para vuestros proyectos de I+D+I, es lo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo para entrar siquiera en el proceso de que os evalúen los proyectos, porque ahora, como veis, desde hace ya 1 año y medio o 2, no me acuerdo, es obligatorio en Horizonte Europa justificar por qué no. Así como antes ponías tu párrafo y valía casi cualquier cosa, ahora exigen mucho más, y ahora os exigen además que linkéis el plan de igualdad que tiene vuestra entidad, que justifiquéis cómo vuestra entidad, si por ejemplo se dedica a la biomedicina, que justifiquéis de qué forma no solo contribuís a la igualdad en general en vuestra entidad, sino que qué se os ha ocurrido para desarrollar dentro del ámbito de la biomedicina que contribuya a que al final los resultados de vuestras investigaciones sean igualitarios e igual de beneficiosos para el 50% de la población, que son las mujeres. Entonces, bueno, eso es lo que nos inspiró, ese benchmarking de ver qué hacían los otros centros y entidades excelentes. Y es ahí donde en 2019 empezamos a construir esta iniciativa de investigación con dimensión de género. Como os decía, también nos rigen o nos enmarcan 3 marcos reguladores importantes. Por supuesto, la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología, pero que, aunque es del 2011, relativamente, o sea, el año pasado, en el 22, metieron una serie de modificaciones a esta ley donde además explicitaban muy claramente que ya se tenía que tener en cuenta la investigación con dimensión, la dimensión de género en el proceso investigador. Nuestra ley foral del 18 también, por supuesto, lo trasladó así, porque, como sabéis, esta ley es la que os da, ha organizado el SINAI y es la que nos rige, ¿no? La que nos orienta, y vuestras entidades se tienen que acomodar a una serie de requisitos que obliga a esta ley si pertenecéis, si estáis acreditados, si vuestra entidad está acreditada al SINAI. Y, por supuesto, también la Ley Foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2019, que incluso también en esta ley, que es mucho más general, porque habla de la igualdad en general para toda la sociedad, no solo en el ámbito científico-tecnológico, esta ley es muy importante también porque también menciona aspectos importantes para evitar la discriminación, por ejemplo, en los resultados de investigación de todo lo que tenga que ver con la medicina. Entonces, bueno, que sepáis, incluso cuando tenéis que referenciar qué es lo que os inspira en vuestros proyectos de investigación, cuando tenéis que justificar o proponer o hacer una propuesta de proyecto, no es solo vuestro plan de igualdad como la entidad, sino que si mencionáis esta serie de marcos legales, hacéis una propuesta de proyecto más robusta. Y ya, por resumir, os queríamos contar también cuáles son los objetivos específicos de esta iniciativa, porque no se trata solo de contribuir a la igualdad, sino que
lo abrimos siempre a este paraguas de hacer una ciencia excelente. Los objetivos los tenéis aquí, no solo es esa... Bueno, consideramos, perdón, que primero tenemos que crear conciencia en vosotros y vosotras, porque es verdad que hasta que no escucháis un webinar como el de hoy o hasta que no leéis un artículo científico que habla específicamente de este tema, todos, nosotras también, tenemos la tendencia a seguir haciendo las cosas de la misma forma, con la misma inercia y como siempre se ha hecho. Entonces, nuestro objetivo inicial en el tiempo, por así decirlo, es sensibilizar y crear conciencia entre vosotros de que esto es importante realmente y de que os beneficia a vosotros individualmente, a vosotras como investigadores e investigadoras y a vuestra entidad. El siguiente, por supuesto, es incrementar esta excelencia de todos los agentes del SINAI. Nosotros, como coordinadores del SINAI, no podíamos hacer otra cosa que hacer una iniciativa que sea para todos y para todas las entidades, porque lo que pretendemos, sobre todo, con esta excelencia es reforzar vuestro rigor, lo mismo a nivel individual, a nivel de grupo de investigación y a nivel de la entidad, y la reproducibilidad de vuestras investigaciones, porque no sirve de nada que seáis punteros en vuestros proyectos o en vuestro grupo de investigación si luego nadie detrás puede coger vuestra investigación y partir de esa, reproducirla y empezar a seguir donde vosotros lo dejasteis. Eso es, como sabéis, una base de la investigación científica. Queremos también aportar conocimiento específico con todas este tipo de jornadas que hacemos, además, desde el 2019, tanto teóricas y prácticas. Este año también hemos comenzado con un taller presencial en Aditec, que consiste en un taller doble. Lo hicimos en junio y lo haremos en noviembre con una formadora que viene desde la UAB, con Maribel Ponferrada, y que a las personas que estáis inscritas nos decís que realmente es muy interesante y muy práctico para vosotros dedicar una mañana completa en persona y hacer preguntas y cotejaros entre unos y vosotros y ver cómo os aproximáis a este tema. Así que en eso seguimos también, en ese objetivo de aportar conocimiento. Y también queremos fomentar esa reflexión y debate, no solo entre nosotras o las preguntas que nos podéis formular al final del webinar, sino sobre todo entre vosotros, entre iguales, ¿no? Entre peers, para que las dudas que podáis tener, que entre vosotros también, vosotras contribuyáis a responderos a esas propias reflexiones y debates que estoy segura que en cuanto acabéis este webinar os van a surgir antes de lo que teníais, ¿no? Ahora a las 10 de la mañana. Y por supuesto queremos promover la innovación en el SINAI porque, como decimos, Aditec ya hizo esa labor de qué puede hacer Aditec de forma innovadora, algo que no se hacía hasta ahora en el SINAI, y vosotros también, si realmente permea este conocimiento que os aportamos y empezáis a haceros las preguntas clave, empezáis a considerar vuestras investigaciones de una forma diferente, es cuando os empiezan a salir nuevas ideas de proyecto, nuevas ideas de colaboraciones entre proyectos que hasta ahora no se os habían ocurrido, empezáis a revisar una bibliografía que la teníais siempre revisada con otros ojos. Entonces, se trata siempre de innovar y creemos realmente que incorporar la dimensión de género innova hasta el punto de no solo en hacer bien esa ciencia y que los resultados sean excelentes, sino que os puedan ocurrir desarrollos futuros, desarrollos tecnológicos si estáis en un TRL más alto, que realmente pueden encajar en el mercado mejor porque hay una necesidad. Habréis leído un montón de artículos, ya está hasta en los medios de comunicación generalistas, hay una necesidad de dar resultados, dar soluciones a necesidades específicas del 50% de la población de una forma realmente ¿no? adecuada o customizada. Entonces, bueno, resumiendo, esta excelencia hasta ahora, desde que se empezó a considerar, por ejemplo, en los proyectos colaborativos, la dimensión de género y las acciones o dimensiones de igualdad en los proyectos colaborativos, ya fue en la anterior convocatoria, que hubo 46 proyectos aprobados, como sabéis. En esta última, en la que está actualmente en vigor, son 29, con lo cual son en 75 proyectos colaborativos ya, por lo menos habéis oído alguna vez hablar de qué va esta dimensión de género y os han evaluado también Gobierno de Navarra
que se me ha olvidado mencionar, por supuesto, que el Gobierno de Navarra es quien, a través de Aditec, quiere que vosotros seáis excelentes y os lo exige también, porque el Gobierno de Navarra se ha alineado muy bien con esas exigencias de Europa y de España. Entonces, como os decía, desde el Servicio de I+D+I del Gobierno de Navarra, ya en esos 75 proyectos colaborativos tuvo en consideración y miró y observó, y luego nosotros en las, revisiones y memorias, eso es lo que os volvemos a preguntar, ¿no? ¿Cómo vais o qué se puede aportar en este ámbito? Y asimismo, en proyectos estratégicos, que es verdad que son de otro alcance y tienen un presupuesto mucho mayor, como sabéis, mínimo 1 millón de euros, y los consorcios tienen siempre una empresa y son bastante más interdisciplinares este tipo de proyectos. Empezamos incorporando la dimensión de género en 3 proyectos de la convocatoria 2020, uno de ellos NutriPlus, que por eso también lo traemos a un webinar, porque ya está acabado, concluido. Pero no solo esos 3 de la convocatoria 2020, sino que hemos ido participando en aquellos consorcios de proyectos estratégicos en los que vosotros nos pedís colaborar y aportar excelencia científica, y actualmente con estos 5 últimos en los que vamos a participar en la nueva convocatoria del 23, ya habremos hecho o estamos participando en 13 proyectos estratégicos. Entonces, con el bagaje que ya tenemos, y especialmente Alexandra, porque ella es la que, junto con John, la que lleva los proyectos estratégicos de Aditec cuando participamos en vuestros consorcios, queremos ir poco a poco acercándonos más a vuestros grupos de investigación, y desde dentro también ahora os podemos contar cuál ha sido la experiencia, ¿no?, de Aditec, concretamente de Alexandra, para no solo deciros esos conceptos básicos y cómo ha sido el proceso, sino también intentar evitar que cometáis los mismos errores que cometió el consorcio o cometimos todos allá por el primer proyecto estratégico de la convocatoria 2020. Entonces, bueno, sin más dilación, bueno, luego acabaremos, como os digo, podréis hacer preguntas al final de la intervención, pero ahora doy paso a Alexandra para que se meta de lleno ya con esa aclaración de los conceptos básicos. Así que, cuando quieras, Alexandra, te devuelvo el ratón. Vale, gracias, Marusa. Bueno, entramos ya en contenido y pues decir que para poder integrar la dimensión de género en un proyecto de investigación es fundamental partir de una buena base conceptual, ya que se trata de identificar potenciales diferencias implicadas en el objeto de estudio en función del sexo, del género y también de otros factores que pueden estar interseccionando, aplicando esta perspectiva de forma transversal en el proceso investigador. Entonces, lo siento, esperad. No nos funciona el ratón, nos preocupa ahora. Sí. Vale. Cuando exploramos diferencias en base al sexo, tanto en animales como en seres humanos, lo que nos interesa es indagar si a nivel cromosomas, gónadas, hormonas genitales, capacidad reproductiva, las diferencias entre hombres y mujeres o entre animales macho y animales hembra influyen en la variabilidad de nuestro objeto de estudio. Verán que aquí he incluido una imagen de estos autores que cito aquí, que me ha gustado mucho. Sin embargo, al final de la imagen pongo una señal de stop, porque si bien aquí se especifican las diferencias claras entre el sexo masculino y el sexo femenino, tanto en seres humanos como en animales, al asignar, así sea de forma inconsciente, determinada vestimenta a cada sexo, pues ya estamos cruzando la frontera entre lo que es sexo y lo que es género, ¿vale? Conceptos que, aunque están estrechamente relacionados, es muy importante diferenciarlos. El género, aunque en los últimos años el concepto viene sufriendo importantes cambios y transformaciones, conviene recuperar y considerar su definición más sociológica. Consiste en un fenómeno social característico de sociedades patriarcales cuyo orden y estructura es producto de un proceso de socialización diferenciada.
en el que mujeres y hombres se ajustan a normas, roles, posiciones sociales, estereotipos, hábitos, costumbres, estilos de vida culturalmente definidos como propios o adecuados para su sexo. Además, es un orden social que no solo define lo que es correctamente, lo que es adecuado para los hombres como lo masculino y lo adecuado para las mujeres como lo femenino, dividiendo a la sociedad, digamos, como en compartimientos horizontales, sino que también establece un orden jerárquico vertical en el que lo masculino es lo valorado, lo considerado dominante, importante, y lo femenino es considerado como de menos valor, es subordinado, ¿vale? O la excepción. Como vemos, de las diferencias sexuales se justifican a nivel cultural desigualdades tanto horizontales como verticales, legitimando una desigualdad entre mujeres y hombres que es característica, pues, de sociedades, como ya he dicho, patriarcales, ¿vale? Esta desigualdad ha demostrado ser más o menos acuciante en función de otros factores que interseccionan entre sí. Factores que se pueden identificar mediante modelos analíticos como la interseccionalidad. Estas características pueden ser biológicas, demográficas, económicas, políticas, de salud, y la intersección entre todas ellas va a determinar una mayor o menor desigualdad que sufren diferentes personas, colectivos o grupos sociales, ¿no? Un ejemplo muy ilustrativo del análisis interseccional es aquel de los sesgos identificados en la inteligencia artificial, específicamente en aplicaciones para el reconocimiento facial. Como vemos aquí, ser una mujer blanca supone tener una probabilidad un poco menor de ser identificada que en la de ser un hombre blanco. Sin embargo, cuando ya añadimos de entre las categorías a personas, en este caso hombres negros, esa probabilidad disminuye todavía más. Entonces, esta categoría está por debajo de estas dos, siendo lo blanco lo dominante. Perdona que te interrumpa aquí, Alexandra. Sí. Como veis, en el lighter male, ¿no? Muchas veces decimos la ciencia es perfecta, ya es imparcial y todo se hace bien. No, se hace bien para el estándar de hombre, también porque en inteligencia artificial la mayoría de los hombres de los desarrolladores son hombres y tienen en cuenta lo que tienen, ¿no? Entonces, obviamente ese modelo de inteligencia artificial funciona perfecto para ese hombre blanco, pero como veis, a medida que va siendo excepcional, ¿no? Si eres mujer ya funciona un poco menos, y ya si eres de otro color y si encima eres mujer de otro color, ya ni te cuento. Entonces, la cuestión no es solo evitemos esto con vuestras investigaciones, no penséis que ya, no os quedéis en ese 100%, no, ya mi modelo es perfecto. Es que si hacéis eso y no pensáis en todo lo demás es cuando no estáis haciendo una ciencia excelente. Entonces, por favor, abrid un poco vuestra mente también a lo que ya hacéis en vuestros grupos y en vuestros propios proyectos, porque se trata de evitar, o sea, tendría que ser todo 100%. Sí, ¿no? Eso sería lo ideal. Eso sería una investigación excelente. Sin embargo, aquí, vemos que la categoría que obtiene menor probabilidad de ser identificada es aquella de las mujeres negras, ¿no? Entonces, aquí confluyen dos variables que a priori son biológicas, fisiológicas, por ejemplo, el sexo o el color de la piel, y que derivan culturalmente en desigualdades de género y desigualdades raciales, ¿vale? Entonces, toda esta perspectiva, toda esta dimensión consiste en aplicar como buena praxis la transversalidad, ¿no? Es decir, aplicar esta perspectiva en todos los procesos del método científico, lo que mejor se conoce como el mainstreaming, ¿no? Y es lo que venimos a explicar en este webinar,
cómo hemos aplicado la dimensión de género en un proyecto estratégico concreto en todas las fases de la investigación, ¿vale? Se trata del proyecto estratégico NutriPlus, desarrollado entre 2020 y 2023 y financiado por el Gobierno de Navarra en el marco del reto ALPES. Este proyecto ha contado con la coordinación, liderazgo de DomusVi, además de con la participación a nivel consorcio de ADASEN, Tutipasta, IAN, FRISA, COCUS, CNTA, Universidad de Navarra, Hospital Universitario de Navarra y ADITEC. Es un proyecto que persigue el desarrollo de platos y menús atractivos y saludables, aptos para personas con problemas de masticación y deglución, con el fin de mejorar su estado nutricional y su calidad de vida, ¿vale? Entonces, como guión, me apoyaré en la metodología de las 4 Cs que ofrece uno de los cursos de la National Institutes of Health sobre el sexo como variable biológica, ¿vale? Aquí facilitamos el link. Es un curso muy útil para también profundizar en esos conceptos clave. Y una vez pasemos por las 4 Cs, ya para finalizar ofreceremos otros recursos que ayudan a reflexionar, evaluar o incluso replantear la dimensión de género en cualquier proyecto de investigación. La primera de las Cs es la de considerar. Este paso consiste en diseñar estudios que tengan en cuenta la variable sexo como potencial variable explicativa determinante de los fenómenos objeto de estudio, para lo cual habría que, por ejemplo, hacerse preguntas al respecto, revisar la evidencia disponible relacionada con este aspecto y, de considerarse relevante, entonces formular hipótesis y establecer objetivos de investigación que atiendan a este factor. En caso de que tras este proceso de reflexión se determine que la variable sexo pues finalmente no es relevante, entonces habría que justificarlo muy bien, describiendo el proceso llevado a cabo para llegar a esta conclusión y citando las referencias consultadas. En estudios que por sus propias preguntas o objetivos de investigación requieren de diseños metodológicos que incluyan muestras humanas o animales, bien para analizar cuestiones directamente relacionadas con el fenómeno objeto de estudio, por ejemplo, la eficacia de un fármaco, o bien para analizar cuestiones indirectamente relacionadas, como por ejemplo las aplicaciones o usos futuros de determinada tecnología, la variable sexo resulta indispensable y deberá ser considerada durante todas las fases de la investigación. NutriPlus es un proyecto que no solo perseguía el desarrollo de productos alimenticios adaptados para la disfagia, sino también la valoración de estos productos por parte de personas potencialmente beneficiarias, así como la evaluación de su impacto en su estado nutricional y calidad de vida. Por lo que la variable sexo y la consideración de factores de género resultó primordial para poder desarrollar con excelencia la investigación. Y esto se planteó desde la propia elaboración de la propuesta del proyecto, en la memoria de solicitud. El especificar en el propio objetivo general que los fenómenos de interés se estudiarán en personas potencialmente beneficiarias de ambos sexos ya supone un compromiso que va a influir en todas las demás fases de investigación. En este sentido, procedimos a identificar cuáles eran los paquetes de trabajo en donde la dimensión de género era de aplicación directa. Y como ven, pues identificamos el primero y el último, que es donde las poblaciones objetivo, las personas participantes o a quienes se van a destinar estos productos, indudablemente van a determinar los resultados a obtener, ¿vale? Son paquetes de trabajo donde precisamente la población objetivo determina el resultado a obtener. Entonces, empezando por el paquete de trabajo 1, que consistía en identificar requisitos y objetivos nutricionales de las poblaciones objetivos, fue
necesario revisar la literatura para identificar cuáles eran los factores sexo y o género que estaban implicados en estos fenómenos. Por ejemplo, los fenómenos eran la disfagia, los requerimientos nutricionales y gustos alimenticios de las personas potencialmente beneficiarias, así como también los factores que determinan su calidad de vida. Al ser un proyecto directamente relacionado con la salud, resultó indispensable revisar la evidencia científica teniendo en cuenta el modelo biosocial de la salud, explorando, por un lado, determinantes del comportamiento epidemiológico de la disfagia. Encontramos que la enfermedad se manifiesta de forma diferenciada entre mujeres y hombres y depende también de otros factores como la edad, los estilos de vida o la comorbilidad. Por otro lado, también estaban los determinantes de requerimientos nutricionales de hombres y mujeres, que ya sabemos, hombres y mujeres difieren en cuanto a sus necesidades calóricas y vitamínicas, por ejemplo. Y por último también estaban los determinantes de los gustos alimenticios y de la calidad de vida de estas personas. Como hemos visto en el apartado de conceptos básicos, hombres y mujeres se socializan desde la infancia de forma diferenciada según su sexo y se ajustan entonces a estereotipos y roles de género que determinan culturalmente hasta sus gustos, sus hábitos, sus estilos y trayectorias de vida. Todas estas cuestiones fueron identificadas en esta revisión de la literatura y fueron consideradas en los paquetes de trabajo que consistían en el desarrollo, ¿no?, de los productos alimenticios que consiste en la innovación, ¿no?, del proyecto NutriPlus. Perdona, Alexandra, que te interrumpa otra vez porque se nos ha olvidado mencionar, por supuesto, que para contribuir y meternos de lleno en todos estos paquetes de trabajo, y como mencionaba Alexandra, en la propuesta propia del proyecto estratégico, lo que vimos la necesidad de contactar con una experta, no solo en un ámbito relacionado con el contenido del proyecto, sino también una experta que supiese mucho de investigación con dimensión de género. Entonces, en el proyecto NutriPlus, la experta María Teresa Ruiz Cantero nos acompañó desde la propuesta incluso para identificar todos aquellos paquetes y dónde era más importante hacer énfasis, porque ella conoce, aunque es su expertise es salud pública, pero ella también es catedrática de la Universidad de Valencia, de Alicante, perdón, me he confundido. Es muy útil también para hablaros a los consorcios en la misma jerga y con el mismo conocimiento que vosotros tenéis de cada ámbito. Por lo tanto, no solo en este estratégico, sino en todos los estratégicos nos basamos y nos apoyamos en un asesoramiento externo que contribuye a daros también a vosotros una autoridad científica en vuestro ámbito de conocimiento, porque si no, Aditec Alexandra y John tendrían que saber lo mismo de nutrición al 100% que de genética, que de impresión funcional. Y bueno, que sepáis un poco también cómo funciona el proceso de los estratégicos con ese apoyo para seguir estas fases. Sí, sin duda. Veremos más adelante cómo en los informes elaborados hemos contado con esa colaboración, ¿no? Vale. Bueno, aquí destacar para la revisión bibliográfica la fuente de Gendered Innovations, que ofrece diferentes estudios de caso y ejemplos de cómo aplicar la dimensión de género en diferentes temáticas, desde medicina personalizada hasta ingeniería y medio ambiente. O sea, que invitarles a consultar la página web, así como sus dos informes hasta ahora publicados, que son muy esclarecedores. Bueno, esto en cuanto a la primera C de considerar. Ahora pasamos a la siguiente C, que como vemos, una vez identificados los factores a tener en cuenta para diseñar nuestros productos, nuestros platos, pues bueno, ahora lo que queremos es evaluar si realmente se ajustan a nuestros objetivos, ¿no? Su aceptación y su impacto. Entonces pasamos a la segunda C, que consiste en tabular, desagregar todos los datos que se obtengan en función del sexo. Para esto es indispensable dar con un diseño metodológico
que defina y recoja esta variable de entre las demás de interés. En el caso de NutriPlus, operacionalizamos en el caso de NutriPlus, operacionalizamos el conjunto de variables dependientes e independientes que nos interesaban, obteniendo de entre las dependientes aquellas relacionadas con la aceptación, valoración de esos platos y, por otro lado, las relacionadas con el impacto de los mismos en su estado nutricional, calidad de vida y, bueno, una valoración global de la experiencia de una dieta, ¿no?, compuesta por estos platos. Por su parte, de entre las independientes, que son posibles variables explicativas del comportamiento de estas, no pudo faltar la variable sexo, por supuesto, entre otras que facilitaban ese análisis interseccional del que les hablaba en conceptos básicos para aumentar la capacidad explicativa del modelo analítico a ejecutar, ¿vale? Entonces, dentro del diseño metodológico, primero operacionalizamos estas variables. Pero, ¿cómo las operacionalizamos? ¿Cómo las definimos y cómo recogimos la información relacionada con cada una de ellas? Pues a partir del diseño de cuestionarios basados en la evidencia científica. Por ejemplo, encontramos en la revisión bibliográfica del paquete 1 que existe un instrumento validado para medir la calidad de vida entre personas que sufren disfagia, o sea, más específico imposible. Y este instrumento fue el que utilizamos en su versión traducida y también validada al castellano para, por ejemplo, evaluar la calidad de vida dentro de la estrategia alimentaria. Sin embargo, aquí quisiera detenerme para invitar a mantener una actitud críticamente constructiva hacia la evidencia y los recursos disponibles. Por ejemplo, desde la perspectiva de género, el hecho de que este instrumento haya sido validado originalmente en una muestra constituida en más del 78% por hombres y en más del 88% por personas blancas, como veíamos en el ejemplo de la inteligencia artificial, supone ya de por sí una limitación a considerar en nuestro propio proyecto, porque vamos a utilizar justamente este instrumento, ¿no? Que a su vez se puede convertir, y por eso lo pongo aquí, en futuras líneas de investigación, oportunidades que en base a muestras más representativas del fenómeno que nos interesa y en la región que nos atañe, puedan ofrecer mejoras al propio instrumento o incluso confirmar su validez, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a nuestro diseño metodológico, se diseñaron entonces cuestionarios en base a la evidencia disponible y también estandarizamos el proceso de recolección de estos datos que viene a ser el trabajo de campo, ¿no? Esto para garantizar que todas las preguntas se recogieran de la misma manera y se codificaran de esta forma en la base de datos y, bueno, garantizar, por supuesto, que se recogiera la variable sexo en todos los casos a analizar, entre las demás que considerábamos importantes, ¿vale? Entonces, la base de datos finalmente resultante permitió esa tabulación, esa desagregación de todos los datos obtenidos en función de la variable sexo que nos exige la C de Collect, así como también en función de las demás variables definidas como independientes, ¿vale? Sin embargo, en cuanto al diseño muestral y la representatividad, habría que señalar como limitación, pero también puede ser oportunidad o fortaleza, dependiendo de cómo se mire, la falta de diseño muestral de la que sufrió este proyecto. Claro, no se puede hacer un diseño muestral representativo de la población objetivo porque realmente son muy escasos los datos publicados sobre el fenómeno de la disfagia en Navarra. Entonces, si no conocemos a la población, difícilmente podemos hacer un diseño muestral representativo. En la medida en la que se vaya generando más información y más datos sobre la disfagia en Navarra, pues se podrá ir afinando en ese diseño muestral en futuros proyectos relacionados.
Sin embargo, perdón, también aquí, como pasa en otros proyectos, cuando solicitáis financiación para un proyecto de investigación, si tenéis en consideración que todo esto hay que hacerlo bien desde el principio y en ese diseño muestral, no vale decir, wow, es que claro, mi muestra era muy pequeña, bueno, pues ¿por qué no planteas en el propio proyecto que necesitas un presupuesto X para hacer un diseño muestral que realmente, por una parte, tenga suficiente muestra y que, por supuesto, sea representativo mínimo de los dos sexos. En este caso, ¿no? Como si hiciésemos un homólogo al proyecto NutriPlus. Pero que lo consideréis como posibilidad de plantear para solicitar más recursos económicos, para hacerlo bien desde el principio. Eso es. Pero bueno, dentro de las oportunidades fortalezas se identifica el conocimiento generado en NutriPlus, pues precisamente el perfil, ¿no?, de estas personas que, aunque sean usuarias de entidades participantes en el mismo consorcio, pues igual es un universo potencialmente representativo del fenómeno de interés en Navarra. Pero todas estas son cuestiones que se tendrán que confirmar en futuros proyectos, ¿no? Y destacar por último que la muestra resultante en el proyecto NutriPlus responde, aunque a priori no hayamos hecho ese diseño muestral, finalmente responde a la epidemiología de la disfagia a nivel mundial, que es ligeramente más prevalente en hombres, y garantiza también el equilibrio entre mujeres y hombres, participando en igual proporción mujeres y hombres en la estrategia alimentaria, ¿vale? Una vez garantizada la segunda C, que nos permitió tabular y desagregar todos los resultados obtenidos, al menos en función del sexo, pasamos a la siguiente C, relacionada con la caracterización. Este paso consiste en analizar todos los resultados obtenidos en función del sexo e identificar posibles diferencias entre mujeres y hombres en los diferentes fenómenos objeto de estudio. Para esto, AITEC elaboró un informe conjunto en el que, por un lado, analizamos los resultados de la tarea de aceptación, valoración de platos y menús NutriPlus y también, por otro lado, la tarea de evaluación de impacto de dicha estrategia alimentaria. Como vemos, aquí este informe siempre contó con la colaboración de la doctora María Teresa Ruiz Cantero, quien fue la experta y consultora en dimensión de género en este proyecto, ¿vale? En el turno de preguntas, si da tiempo, podemos ahondar en algunos resultados, pues, de interés del proyecto, pero lo que quisiera destacar en esta diapositiva es la mejora cualitativa que se consiguió, no solo en la integración de la dimensión de género en el contenido del proyecto NutriPlus, sino también en las propias dinámicas de trabajo en equipo. Como vemos aquí, en cuanto a la tarea de aceptación y valoración de platos y menús, a nivel consorcio se consiguió que todas las entidades, pues, analizaran los resultados, pero a nivel global, ¿vale? Quedando pendiente, pues, esa caracterización muestral para conocer a qué personas estamos estudiando, desagregar los resultados por sexo, ver cuáles están correlacionados entre sí y luego una discusión, ¿no?, interpretación de esas diferencias potenciales por sexo en base al sistema de género y en base al modelo analítico de la interseccionalidad. Esto en cuanto a esta tarea. Sin embargo, pasado un tiempo, obtuvimos ya en la última tarea del proyecto que todas estas cuestiones, o la mayoría de ellas, sí que fueran atendidas por el conjunto del consorcio, ¿vale? Como vemos en el impacto de la estrategia alimentaria, obtenemos que de 5, pues 4 de los mínimos, ¿no?, en la dimensión de género se atendieran por parte de todas las entidades, porque esto es importante, no es una tarea a asumir por ADITEC, es una tarea a asumir por el conjunto del consorcio, y bueno, dimos con un informe incluso colaborativo entre todas las entidades, que aquí se ve quienes participaron. Y bueno, es reflejo, ¿no?, de esa mejora cualitativa también a nivel de trabajo en equipo. Eso es, no nos cansamos de repetir de que aunque nosotros os podemos brindar todas las herramientas, guiaros en el proceso, identificar dónde, en qué paquetes
de trabajo hay que hacerlo sí o sí, pero al final es que es vuestra labor, desde el conocimiento que tenéis en vuestra área específica, en vuestra disciplina específica científica, sois vosotros y vosotras quienes lo tenéis que interiorizar y reproducir, perdón, me refiero a producir algo habiendo hecho vosotros esa reflexión previa, porque eso, por mucho que lo digamos desde Aditec, se puede quedar en un nivel absolutamente superficial si realmente no lo incorporáis y no lo plasmáis en todos esos informes y en todos esos pasos del proceso del proyecto. Y sería una pena que pudiendo, ¿no? Una vez que además os indicamos de la mejor forma, de la más fácil y con todos los recursos posibles y con un asesoramiento externo también, sería una pena que tanto en colaborativos como en estratégicos, que no lo incorporaseis realmente, porque eso, nosotras nos podemos obligar y no lo podemos forzar. Y como decía Alexandra, no es una cosa que venga de ITEC y os dé una hoja y toma, ya está la incorporación de la dimensión de género. Es, como veis, es cambiar el hacer ciencia, ¿no? Eso es, y nos tenemos que meter en vuestro cerebro, por así decirlo, y os tenéis que meter en las tripas del proyecto para poder hacerlo de esta forma, como veis, no es algo superficial. Vale, entonces, como vemos, las tareas en color verde indican haberse atendido de forma suficiente por todas las partes, mientras que aquellas en color naranja indican haberse atendido, al menos desde la perspectiva de la dimensión de género, de forma insuficiente, ¿vale? Aquellas sobre la discusión e interpretación de los resultados se mantienen en color naranja, pero no por el caso concreto de NutriPlus, sino porque esto suele ser así en la generalidad de la ciencia, ¿no? Y esta consiste en contrastar los resultados que obtuvimos con aquellos disponibles en la literatura científica revisada en el primer paquete de trabajo y luego pues ofrecer diferentes interpretaciones sobre los resultados o sea, explicaciones, ¿no? De por qué las cosas son como las obtuvimos. Y aquí pues resulta indispensable atender precisamente al sistema de género y a otros factores que puedan estar interseccionando, ¿vale? Y ya por último pasamos a la última C, que bueno, esta es una labor, la de comunicar es una labor indispensable para favorecer la replicabilidad del estudio, así como determinar la capacidad del mismo para la generalización de sus resultados. En definitiva, se trata de transparencia, rigor y excelencia científica. Como hemos visto en esta diapositiva, donde nos apoyamos en este cuestionario para recoger nuestros datos, si este equipo de investigación no hubiera especificado las características de su muestra, difícilmente podríamos reconocer las limitaciones que nuestro propio proyecto va a sufrir utilizando este instrumento. Entonces, esto tiene pros y contras. O sea, quiero decir, este equipo de investigación hizo, por así decir, una buena praxis al especificar las características muestrales de su estudio, diciendo, ojo, esto lo hemos analizado en estas personas, lo cual no quiere decir que se pueda generalizar a personas que atiendan a perfiles totalmente diferentes. Por eso es importante, como hemos visto aquí, la caracterización muestral, ¿vale? Entonces, bueno, aunque esta labor de comunicación incluye tanto la elaboración de estos informes que hemos visto como otras acciones destinadas a, digamos, un público más general, aquí nos vamos a centrar en el ejemplo del vídeo final que exige la propia convocatoria de estratégicos, ¿vale? Y lo que vamos a ver a continuación no son más que recomendaciones que se fueron trasladando al consorcio sobre versiones borrador del vídeo final de NutriPlus, ¿vale? Que bueno, en el vídeo que resulte siendo el final ya se verá si fueron atendidas o no, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que en ese vídeo se refleje y se especifique cómo se ha integrado de forma transversal la dimensión de género en todo el proceso de investigación y también pues, se atienda a los propios requerimientos de la convocatoria relacionados con el lenguaje y las imágenes, ¿vale? No puede ser un lenguaje sexista y tampoco pueden ser imágenes que fomenten esa división sexual del trabajo y de la sociedad en general, ¿vale? Entonces,
Como aspectos muy importantes a tener en cuenta o que habría que tener en cuenta en la versión borrador serían que los datos sobre prevalencia de la disfagia se deben distribuir por sexo. Si los distribuimos por edad y por otras variables, pues fenomenal también, pero indispensable la distribución por sexo. La dimensión de género es un enfoque metodológico, es una metodología, no es una conclusión, ¿vale? Esto se tiene que especificar y dar ejemplos de cómo se ha realizado. Y sería también necesario hacer referencia explícita al objetivo de estudiar los fenómenos tanto en hombres como mujeres. Si lo hicimos en la memoria de solicitud, pues por supuesto también deberíamos indicarlo en el vídeo final, ¿vale? Esto como cuestiones clave. Luego, cuestiones mejorables, pues como digo, el empleo de un lenguaje no sexista, la selección de imágenes representativas de población objeto de estudio o bien participante en el estudio. Quiero decir, si en nuestro objeto de estudio participaron mayoritariamente mujeres, pues en el vídeo no vamos a poner solo a hombres, ¿no? Porque eso no es representativo de la población que ha participado en nuestro estudio. Y luego, evitar representaciones gráficas que reproduzcan roles y estereotipos relacionados con la división sexual del trabajo. En este caso, en NutriPlus, pues bueno, en un proyecto donde las personas participantes se concentraban en residencias de cuidados, ¿no? De personas mayores, y ya sabemos que todavía estamos en una sociedad donde los cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres, ¿no? Entonces dándose el fenómeno de la feminización del sector de cuidados. En la medida en que usemos imágenes que apuesten por el cambio de estas realidades, pues mejor. Pero claro, también hay cosas positivas. Se visibiliza al personal investigador involucrado en el proyecto, que en este caso está mayoritariamente representado por mujeres. Se incluyen testimonios tanto de mujeres como de hombres participantes en el estudio y luego se incluye el comentario sobre la integración transversal de la dimensión de género como criterio de excelencia científica, ¿vale? Esto en cuanto a la última C, y aquí ya, bueno, aquí hemos acabado el ejemplo de integración de la dimensión de género en NutriPlus. También a decir, por supuesto, que en esta C de comunicar, importantísimo que os aprovechéis de todo lo que habéis hecho. Si realmente habéis hecho esta mirada, esta consideración y lo habéis aplicado en todo el proceso, si no lo decís, bueno, aparte de que es una pérdida de oportunidad, pero sobre todo deciros que ahora mismo en el mundo científico esto es un ámbito que está ávido de leer y ver cualquier tipo de información de personas como vosotras que hayáis hecho una investigación aplicando la dimensión, porque realmente hay mucha gente que va por delante, como en otros países como Canadá o Estados Unidos o países nórdicos, donde realmente son muy innovadores porque ya lo hacen bien y lo cuentan como lo están haciendo. Entonces, por favor, si lo hacéis, que quede clarísimo también en vuestras memorias de proyecto, si puede ser incluso en el título o por supuesto en el abstract de la propuesta de proyecto, mencionadlo ahí, que estáis incorporando de esta forma X la dimensión de género, porque toda esa literatura científica que estáis generando, hay gente que está buscando eso específicamente. Entonces ya directamente sobresalís sobre el resto de todas las publicaciones científicas en vuestra área, que si hacéis una búsqueda mínima, ya veréis que apenas hay. Me estoy refiriendo más a ámbitos de investigación que no son, por supuesto, la biomedicina, sino todo lo demás. Aún tenéis un ámbito de innovación enorme si lo comunicáis. Sí. Bueno, pues aquí ya hemos acabado como el ejemplo de dimensión de género en NutriPlus y por último pues decir que incluimos aquí otros recursos como listas de comprobación o escalas para evaluar, replantear, reflexionar sobre cómo la dimensión de género puede aplicar en nuestro propio proyecto de investigación, ¿vale?
Hay un montón de bibliografía y de vídeos, de cursos completos, de webinars a nivel mundial, o sea que si indagáis un poco en vuestro ámbito de investigación lo encontraréis seguramente. O sea que primero eso, buscad bien, buscad con palabras clave que hasta ahora no habéis buscado y revisad incluso vuestras propias investigaciones, cómo las haríais. Una vez que os miréis, por ejemplo, la página de Gender Innovations, ¿qué haríais diferente de lo que habéis hecho hasta ahora o de un proyecto que acabáis de proponer? ¿Cómo se podría hacer siguiendo, por ejemplo, una checklist para que sea más excelente? Y, por supuesto, en Aditec tenéis en la sección aquí en iniciativas, en dimensión de género, en la columna de la izquierda, en el loguito que tenemos para esta iniciativa, vamos poniendo es una especie de repositorio de todo lo que hemos ido haciendo. Es verdad que algunas conferencias no las hemos grabado. La inicial, por ejemplo, con María Teresa Ruiz Cantero, en diciembre del 2019 en Civican, esa no la grabamos y no está disponible en la web, pero por favor meteos, hay un desplegable también en esta sección donde hay conferencias como muy específicas de algunos temas que pueden ser de utilidad para vuestras áreas de investigación. Entonces, bueno, colgaremos también probablemente este vídeo en esta sección y idlo mirando de forma regular. Escribidnos también si tenéis cualquier tipo de duda o queréis, bueno, os ocurre ideas nuevas de proyectos y queréis ver cómo se podría plantear de una forma excelente. Entonces, bueno, siempre os podemos orientar y ayudar. Así que nada, si tenéis alguna duda, la verdad es que hemos dejado menos tiempo del esperado para dudas y preguntas. Estamos poquitos y poquitas, así que si alguien quiere ponerse el micro en on y preguntar cualquier tipo de duda, si nadie se atreve, que normalmente hay timidez, si queréis, damos por concluido el webinar. No sé si alguien se lanza o no. Parece que no. Así que nada, bueno, agradeceros a todos y todas, sobre todo que tengáis la curiosidad y las ganas de poneros las pilas quizás en este tema que habéis oído hablar mucho y que os genera un poco de incertidumbre o de confusión por esos conceptos básicos, que no os agobiéis en cómo trasladarlo a vuestras propuestas, porque realmente hay un montón de ayudas y guías para facilitaros el trabajo. Es bastante sencillo si os ponéis en la mentalidad de que es hacerlo bien desde el principio, desde el planteamiento del proyecto. No es una cosa al final, no es una etiqueta que pones, ¿no?, en el ya resultados del proyecto y lo metes ahí. Como veis, es desde el propio planteamiento y la hipótesis científica. Entonces también por eso consideramos que os puede aportar ideas de proyecto que hasta ahora nunca os habíais encontrado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero haya sido de utilidad. Eso, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Adiós.